Bueno, vamos a continuar esta mañana en Hebreos capítulo 7, los últimos versículos. Y en forma de, antes de empezar, vamos a entregar este tiempo al Señor, que nos ayude a entender lo que Él tiene para nosotros esta mañana o esta noche, esta vez, y que realmente puede ser de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por quién eres tú, Señor, la gran obra que Jesucristo ha realizado en la tierra, la gran obra que sigue realizando en este momento como nuestro sumo sacerdote eterno, Señor. Te pido, Señor, que entendamos que estas verdades fueron escritas a personas que estaban pasando dificultades como nosotros pasamos. Y ayúdenos, Señor, a entender que son los fundamentos que necesitamos para la vida. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. En Hebreos capítulo 10, solo voy a leer algunos versículos para empezar de Hebreos 10. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 36. 35 en sí. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Si retrocede, mi alma no se complacerá de él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe, tienen fe para la preservación del alma. Necesitamos paciencia, necesitamos perseverancia, necesitamos esforzarnos en lo que tenemos en la vida, muchas dificultades que muchas veces pasamos. Y cuando fue escrita esta carta, podemos hacer la pregunta, ¿las personas a las cuales fue escrita esta carta estaban pasando dificultades? ¿O realmente tenían una vida de placer, de vida fácil, sin ninguna prueba? No. Tenían muchas pruebas, dificultades, tentaciones, persecuciones que los hacían realmente pensar en volver atrás, en apostatar de la fe, desanimarse e irse. Y en ese contexto fue escrita esta carta. Es decir, a veces pensamos, no es muy práctico lo que yo estoy predicando de Hebreos. Estoy exponiendo la perfecta obra de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver con los problemas que estoy enfrentando el lunes, el martes, en el trabajo, con la familia, con la falta de economía, problemas en familia? Pero les aseguro que tanto Dios primero y también el autor de esta carta pensaban que estas verdades son los fundamentos de la vida. Nos mantiene, como dice en los últimos versículos de capítulo 6, como ancla del alma.
Así que si quieren discutir con el autor de la carta y con Dios mismo respecto a su relevancia y si deben prestar atención, pueden hacerlo. Pero yo voy a exponer lo que está aquí, porque es para nuestro crecimiento y nuestra madurez en Dios. Así que vamos a estar viendo los últimos versículos de Hebreos 7. Y este pasaje, los versículos de 23 en adelante, continúa el argumento de la superioridad de Jesucristo sobre el sacerdocio levítico. La primera parte de Hebreos 7 enseña que Dios Padre ha instalado un nuevo sacerdote en el orden de Melquisedec, el cual con ese nuevo sacerdote ha terminado o ha puesto fin al sacerdocio levítico. Y eso es porque el sacerdocio levítico no podía perfeccionar a nadie. En cambio, Jesús vino para perfeccionarnos. Y Él lo hizo por quien Él es y por todo lo que Él ha realizado a nuestro favor y lo que sigue haciendo ahora. Y por eso Él es poderoso para salvarnos para siempre. Vamos a leer Hebreos 7 a partir del versículo 11 y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Hebreos 7, 11 en adelante. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no designado según el orden de Aarón. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador, es decir, la garantía de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos, porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente,
primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es el sumo sacerdocio de Jesús continúa eternamente, porque se basa en su vida inmaculada e indestructible y también su sacrificio perfecto. Por todo lo que Él es y su obra perfecta, Él es poderoso para salvar para siempre. El sacerdocio intransferible de Jesús, el primer punto. La continuidad del sumo sacerdocio de Jesús significa que Él intercede perpetuamente a favor de los suyos. Por esto es poderoso para salvarlos eternamente. Y en este primer punto vamos a estar viendo los versículos 23 a 25, que dicen: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. El versículo 23 nos enseña la razón por la cual el sacerdocio levítico pasaba de un hombre a otro. ¿Y qué dice? La muerte les impedía continuar. Y obviamente yo creo que este versículo no necesita mucha explicación. En el principio del sacerdocio levítico, Yahweh Dios instaló a Aarón como el primer sumo sacerdote. Cuando él murió, el sumo sacerdocio pasó a su hijo, y así sucesivamente. Así que a los sacerdotes y los sumos sacerdotes recibían su cargo de sus padres, para luego pasar ese cargo a sus hijos. La muerte fue lo que impedía que un sacerdote continuara en el ministerio. Y bueno, en nuestra experiencia, aunque estamos aquí con vida, pero esto es nuestra propia experiencia, ¿no? En cuanto a lo que estos sacerdotes experimentaban. Todos vamos a pasar por la muerte. Y, ¿no? Aun si pensamos en nosotros, ¿quiénes aquí tienen bisabuelos que siguen con vida? No muchos. ¿Qué tal abuelos? Unos cuantos más. ¿Qué tal padres? ¿No? Algunos de nosotros, ya nuestros padres también han fallecido. Y eso es lo que pasa. Y la muerte de una persona, de la generación, pasa, ¿no?, las responsabilidades de continuar a la siguiente generación. Dice el Hebreos 9:27, está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y es un versículo muy conocido. Y voy a dejar el tema solo para pensar un poco en la muerte, unos minutos. Yo participé en el velorio esta semana del abuelo de Madaí. Y cuando participamos, cuando pensamos en la muerte, ¿no? Pasamos en el velorio, el entierro, es un tiempo, o debe ser un tiempo de reflexión. Y a medida que uno vaya envejeciendo, yo creo que mayor reflexión. Porque ya sabe uno que le toca más pronto, ¿no?
pasar de esta vida a la próxima. Es reflexionar normalmente en el funeral sobre la vida de nuestro ser querido. Luego, las memorias de esas personas. Pero después, y el legado que esa persona ha dejado. Luego, debe ser un momento de reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Qué es el legado que vamos a dejar? ¿Qué van a estar pensando? ¿Qué van a ser las memorias que otras personas van a tener de nosotros? ¿Vivimos de una forma egoísta? ¿O vivimos con amargura? ¿Vivimos quejando de mal humor? ¿Y qué decimos cuando una persona así pasa de la vida? Ya, no lamentamos mucho, ¿no? Y dice eso en Proverbios también. Cuando perecen los impíos, hay gritos de alegría. Dice en Proverbios 11:10. Cuando perecen los impíos, hay gritos de alegría. ¿Por qué? Causan malestar. Y obviamente por el otro lado, cuando pasa una persona que ama a otros, que tiene una vida de gozo, es lamentar. Es regocijarse en el sentido de que la persona ya, obviamente, siendo creyente, está con el Señor. Pero por otro lado es lamentar su ausencia y que ya no está con nosotros. Y la pregunta es, para cada uno de nosotros, cuando pasamos la muerte o cuando ya nos toca, ¿qué va a ser la reacción, ¿no? Los sentimientos, los pensamientos de nuestros seres queridos? Y nosotros sí debemos estar reflexionando en eso. Y aun cuando uno va leyendo la palabra de Dios, se va viendo buenos ejemplos y malos ejemplos, aun de los sacerdotes. Podemos pensar en la vida de Aarón, podemos pensar en la vida de uno como Elí, ¿no? Podemos pensar en muchos ejemplos y luego también reflexionar en nosotros mismos. Así que la muerte es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Y aquí, volviendo al pasaje, eso es lo que les impedía continuar su ministerio. Y sea cual sea nuestro oficio, va a llegar el momento en que dejaremos eso a otros. Eso es parte de la vida. Y esos sacerdotes, dice, volviendo a Hebreos 7:23, eran numerosos, numerosos. ¿Por qué? La muerte les impedía continuar. Versículo 24. Pero Jesús, ¿cuántos sacerdotes hay en este momento? Nos va a decir el pasaje. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, es decir, intransferible, puesto que permanece para siempre. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús permanece para siempre. Jesús permanece. ¿Por qué Jesús permanece? Él ha vencido la muerte. Él se resucitó de entre los muertos. Y con su resurrección da continuidad a su ministerio. En sí, cuando se resucitó, eso fue cuando fue instalado como el sumo sacerdote eterno. Y eso es lo que hablamos el domingo pasado respecto a su vida indestructible. Él se resucitó. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Pagó la deuda del pecado. Él, en este momento, y lo que está diciendo es, por eso
continúa intercediendo a nuestro favor y puede hacerlo eternamente, porque la muerte no le puede impedir continuar su ministerio. Y cuando dice también, ¿no? Cuando hablamos de una vida indestructible, ¿quién puede derrocar a Jesús de su oficio o de su puesto de sumo sacerdote? ¿Quién puede tomar su lugar? Ninguno. Él es indestructible. No puede ser derrocado o quitado de su puesto. Hay una palabra ahí, en versículo 24, que es inmutable. Y también en la Nueva Biblia de las Américas dice que esa palabra puede significar inmutable. Entonces, perdón, inmutable, intransferible. Intransferible. Y es una palabra interesante, ¿no? Carol dice que incambiable, también inalterable, inviolable. Y en Hebreos 7:24 dice Carol, dice que Cristo tiene un sacerdocio eterno e imperecedero, no solo en el sentido de que no puede ser transferido a otro, sino también en el sentido de que es inmutable, es decir, no cambia nada de su sacerdocio, de su intercesión. No va a cambiar ahora. Entonces no se puede traspasar a otra persona ni puede cambiar eso. Y el comentarista Ceballos también dice, significa que el sacerdocio no cambia en su naturaleza y no se transfiere a otra persona. Los dos sentidos se aplican al ministerio de Jesús. Su ministerio es exclusivo porque es perpetuo. Es exclusivo. No cambia en su naturaleza, no se transfiere a otra persona. No va a haber ningún cambio en su obra de sacerdote. Cuando él presentó su ofrenda, su sacrificio al Padre, fue instalado como el sumo sacerdote y continuará su sacerdocio eternamente. Espero que les está viniendo preguntas a sus mentes, especialmente los que vienen de trasfondo católico. Por ejemplo, en el catolicismo romano continúan con los sacerdotes, que supuestamente, tienen varias funciones, pero uno es que interceden. Interceden a favor de sus feligreses. Y la pregunta es, ¿hay necesidad de esos hombres? Hombres que también mueren, como en el primer pacto. Un sacerdote católico es eterno, continúa su ministerio. No, tiene que pasarlo a otro. Exactamente como el primer pacto. ¿Quién ha decidido instalar esos sacerdotes? ¿Dónde se encuentran las instrucciones en el Nuevo Testamento, ¿no?, para su función? Y la respuesta es, Dios nos no ha dado ninguna instrucción para que continuáramos con una clase de sacerdotes humanos hoy en día. Jesucristo es el único. Y en sí, ese sacerdocio, debemos entender, es un rechazo abierto al sacerdocio perpetuo de nuestro sumo sacerdote Jesús. Es un rechazo abierto a nuestro sumo sacerdote Jesús. Este versículo dice que el sacerdocio de Jesucristo es inmutable. ¿Cuándo vino Jesucristo? Hace 2000 años.
ha sido instalado como sumo sacerdote y no ha designado ningún otro ser humano a tomar ese rol. Sin embargo, esta iglesia, y obviamente hay otras iglesias que hacen cosas similares, han instalado sacerdotes humanos. El sacerdocio de Jesucristo, recuerden, es inmutable, intransferible. No se cambia, no se puede transferir. Jesús no ha relegado ninguna parte, ninguna función como sacerdote a esos seres humanos, ¿no? Y esos seres humanos que mueren también. Él es el único sumo sacerdote eterno. Y podemos estar haciendo otras preguntas. ¿Qué beneficio dan los sacerdotes humanos, ¿no? En las varias religiones humanas, incluyendo la Iglesia Católica? Por ejemplo, esos sacerdotes pueden garantizar la salvación. ¿Qué tal pueden garantizar la herencia eterna? ¿Cuál es el beneficio de ellos? O se han puesto más o menos como en el primer pacto, que son impotentes para perfeccionar a los adoradores. Eso es. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en los próximos versículos y capítulos. La impotencia tanto de los sacerdotes como de los sacrificios del primer pacto, como para perfeccionar a los adoradores. Hebreos 7:25. Habla exactamente de eso. Por lo cual, Él, Jesucristo, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. El comentarista Kistemaker dice: ¿qué propósito tiene el sacerdocio permanente de Jesús? En realidad tiene mucho. En primer lugar, Él es capaz de salvar completamente. Él libera al hombre de la maldición del pecado y logra restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y mientras voy leyendo estos, pueden estar pensando, ¿y el sacerdocio, por ejemplo, católico, puede hacer eso? En segundo lugar, Jesús, por ser sumo sacerdote eterno, no vive para sí mismo, sino para el pueblo que busca su ayuda. Él es mediador, verdadero Dios, verdadero hombre. Él intercede por nosotros sin cesar. Él responde a nuestras oraciones. En tercer lugar, Jesús enseña: nadie viene al Padre sino por mí. Y el escritor, vamos a estar viendo esto aquí en Hebreos también. En cuarto lugar, al saber que Jesús está siempre orando por nosotros, nosotros anhelamos estar con Él. Tenemos la certeza de que así como Él vive eternamente ante Dios, así viviremos nosotros para siempre con Él. Por eso, estos capítulos hablan es garante o garantiza nuestra herencia eterna. Y necesitamos esa intercesión de Jesús. Necesitamos su intercesión a favor del Padre. Porque a veces pecamos, desagradamos a Dios. Y no, en el sistema católico otra vez hay pecados veniales, mortales. Y los mortales en el cual uno puede perder, por decir, la salvación.
Y así que en su sistema ya necesitan muchas cosas, hacer muchas cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Sí necesitamos su intercesión, pero necesitamos vivir temiendo la ira de Dios si somos los hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ya no necesitamos tener temor de la ira del castigo eterno de Dios. ¿Por qué? Tenemos nuestro abogado. Primera de Juan 2, los primeros versículos. Primera de Juan 2, versículo 1, hijitos míos. Les escribo estas cosas para que no pecan. Y si alguien peca, tenemos abogado, es decir, intercesor para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, Él es nuestro intercesor. ¿Y por qué no necesitamos tener temor aun cuando desagradamos a Dios? Es porque Jesucristo vive perpetuamente para interceder por nosotros. Y en esto, quiero leer algunos versículos de Romanos 4 y hacer otro contraste entre la verdad de lo que estamos viendo aquí y lo que enseña la Iglesia Católica. Romanos 4, versículo 5 a 8. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, 1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese perdón de pecado en capítulo 4, ese ser bienaventurado por tener el perdón de pecado, es lo que nos da paz con Dios. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez un apologista cristiano le preguntó a un erudito apologista católico, ¿tú eres el hombre bienaventurado que tiene el perdón de pecados y paz con Dios? Y el católico dijo, espero que sí, espero. No podía decir sí, porque en el sistema católico no se acerca a Dios solo por los méritos de Jesucristo. Y ahí en Hebreos 7:25 dice que Él es poderoso. Él es poderoso para salvar para siempre. Yo no necesito decir, espero que sí. Yo puedo decir, yo soy esa persona bienaventurado. ¿Por qué? Solo por Jesucristo. Él es poderoso para salvar, para dar esa salvación eterna. ¿Y qué dice ahí en medio del versículo 25? Él es poderoso para salvar para siempre por medio, no, a los que por medio de Él, ¿por medio de quién?
Jesús. Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Eso es solo Jesús. En muchas religiones del mundo, los adoradores llevan sacrificios y ofrendas y usan los sacerdotes humanos para que puedan intermediar entre ellos y sus dioses falsos. Y eso es aún lo que pasa, por ejemplo, en Urucupiña. Buscan la bendición, por decir, de la Virgen María. Pero María no es nuestra intercesora, ni los santos, ni los sacerdotes, ni ninguno de ellos. Solo por medio de Jesús. Y aquí también dice, versículo 25, Él es poderoso para salvar ¿quiénes? A los que por medio de Él, por medio de Jesús, se acercan a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios solo por medio de Jesús, pero nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos nuestra necesidad. Nosotros sabemos que nosotros mismos, por decir, estamos en bancarrota. No podemos. En sí tenemos una cuenta pendiente en nuestra contra. No podemos hacer nada a nuestro propio favor. Nos acercamos a Dios porque sabemos nuestra necesidad y eso es solo por medio de Jesús. Y Él es poderoso para salvar. Pasando al segundo punto. Jesús, el sumo sacerdote inmaculado. La vida inmaculada, la exaltación celestial de Jesús, significa que Él es el único perfecto sumo sacerdote que cumple todos los requerimientos para salvar perfectamente a los suyos. Hebreos 7, 26 y 27. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. El 26 comienza con una aseveración de nuestra necesidad de un sumo sacerdote que no es como los sacerdotes anteriores del primer pacto. Su debilidad, su pecaminosidad y su muerte les impedían continuar. ¿Qué dice? Convenía que tuviéramos tal sacerdote. Y en este pasaje también habla de la debilidad de los otros. Y aquí, cuando habla de nuestra necesidad, ¿cómo eran los otros sacerdotes? Necesitan, como dice el versículo 27, tenían que ofrecer sacrificios también por sus propios pecados. Otra vez, ¿qué tal de los sacerdotes de hoy? A medida que vayamos viendo estas cualidades, podemos pensar, esos son como los sacerdotes de hoy son así. Para definir estas características voy a usar los diccionarios de Tuggy y Kittle y también el comentario de Kistemaker. Primero dice que Él es santo, Él es santo. Eso significa que ha sido apartado y consagrado a Dios. Y en este contexto, la verdad es que Él, siendo santo, significa que no solo es uno entre muchos que ha sido consagrado a Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento, los levitas y luego los del linaje de Aarón eran consagrados como grupo a Dios, ¿no?
de una forma para trabajar juntos en el ministerio del tabernáculo y del templo. Aquí cuando dice que es santo, está diciendo que Él es apartado y consagrado a Dios de una forma particular, único. Y eso es lo que todo el contexto va diciendo, que no es ni como los otros sacerdotes. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Él ha sido apartado para Dios de una forma especial y única. Recuerden los últimos sermones que Dios lo ha instalado con un juramento a base de su vida indestructible. No es como los otros sacerdotes levíticos que recibían su oficio heredaron su oficio. Así que eso es, ¿no? Él es único y Él ha sido instalado de una forma especial. Él es santo y la palabra santo quiere decir apartado, separado, en su sentido más básico. La segunda palabra, y santo también ya va apuntando a esto, es inocente. Y esta palabra significa que Él es sin maldad, sin malicia. Él es sencillo en el sentido de que no tiene doblez. ¿No? Cuando hablamos de una persona que es inocente, es sencillo en el sentido de que lo que uno ve es real. Es íntegro, no hay doblez. No te está dando una cara a ti y otra a otras personas. No existe razón para acusarle de maldad. Y en Juan, y también en Hebreos, en Juan, por ejemplo, 8:46 dice, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Él es inocente. ¿Cuál sacerdote del primer pacto es inocente como Jesús? Ninguno. ¿Qué tal, otra vez, haciendo la comparación en nuestro contexto de los sacerdotes católicos? ¿Cuál de ellos es inocente? Otra vez, ninguno. Jesús es único. No hay otro como Él. Continuando. Dice, inmaculado, inmaculado. Esta palabra es un sentido similar a lo que es inocente, pero significa limpio, puro, incontaminado. Y tiene que ver con algo que no ha sido mezclado con otra sustancia. Y esta palabra también se usa en el contexto de pureza sexual y de no ser contaminado por la maldad del mundo. Y podemos usar el ejemplo, por ejemplo, cuando un doctor tiene mucho contacto con los enfermos de una enfermedad contagiosa, pero sin ser contagiado por la enfermedad. Jesucristo vivía entre los pecadores, se asociaba con ellos sin que fuera contaminado por ellos. Él es inmaculado. Puro, incontaminado, limpio. Continúa Hebreos 7:26 diciendo, apartado de los pecadores. Apartado de los pecadores. Y van a ir notando que son en algunos sentidos sinónimos estas palabras, pero con un sentido un poco diferente. Y aquí esta descripción está hablando de la idea de que Él es totalmente diferente, ¿no? Hay algo totalmente diferente de Jesús. Cuando Él vivía en la tierra, había una marcada diferencia de su vida. No podía ser corrompido ni manchado, por decir, ni comprado, ¿no? Por el dinero, porque vivía con un corazón que ni siquiera entraba
a dejarse pensar en escoger o ser llevado por el pecado. En nuestra experiencia, aun cuando no pecamos externamente, muchas veces en nuestro interior, en nuestra mente, cedemos a la tentación. ¿No ve? No fue así con Jesús. Nunca cedió a la tentación ni en su mente. Totalmente apartado de los pecadores. Y la última descripción tiene un significado distinto. Dice ahí en versículo 26, más y exaltado más allá de los cielos. Significa que Él ha recibido la posición más exaltado. ¿Cuál sacerdote o sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, había sido exaltado más allá de los cielos? Ninguno. ¿Qué tal de los sacerdotes católicos o el Papa mismo? ¿Es así? ¿Ha sido exaltado de esa forma? De ninguna forma. Solo Jesús. Esta es la descripción, todo eso es la descripción excelsa y única de nuestro perfecto sumo sacerdote. Él no es como ningún otro sacerdote anterior, ni como ningún supuesto sacerdote hoy. Y el Hebreos 7:27 explica el resultado de tener ese sumo sacerdote infinitamente superior a los anteriores. Que no necesita, dice versículo 27, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Los primeros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios, primero por su propio pecado. No podían entrar al lugar santísimo con un solo sacrificio. Tenían que entrar primero por su propio pecado, luego por el pecado del pueblo. Tampoco podía entrar al lugar santísimo con un sacrificio que tratara definitivamente el pecado. De otra forma, habría cesado de ofrecer esos sacrificios. Y la razón era doble. Primero, ellos mismos no eran inocentes, no eran inmaculados. Ellos tenían pecado. Ellos no tenían un sacrificio que trataba definitivamente con el pecado. Y eso es lo que dice al final del versículo 27. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Así que en este pasaje estamos viendo dos cosas. El sumo sacerdocio de Jesús, que Él es único en cuanto a su rol de sacerdote. Y su sacrificio, cuando Él mismo se ofreció. Y en sí vamos a estar explorando esta parte mucho más en los próximos capítulos. Pero meditemos un poquito en eso. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 1. Pues la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados, año
tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Imposible. Hebreos 9, 11. 9, capítulo 11. A diferencia de esos sacrificios anteriores, dice aquí, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos, de becerros, sino por medio de su propia sangre. ¿Y qué dice al final? Obteniendo redención eterna. Obteniendo, es decir, logró algo que los sacrificios anteriores no podían lograr. Otra vez, cuando pensamos en los sistemas humanos, ¿qué es lo que no logran? No logran la perfección de los adoradores. Pero Jesús, por su sacrificio, por su sumo sacerdocio, logra nuestra perfección. Y en el pasaje de hoy estamos viendo que es el título, Él es poderoso para salvar para siempre. ¿Por qué? Él es el sumo sacerdote perfecto. El comentarista Kistemeker dice, los sumos sacerdotes designados para representar a gente pecadora estaban ellos mismos manchados por el pecado. Al llegar ante Dios, ellos tenían plena conciencia de sus propios pecados, los que en efecto hacían nulos sus esfuerzos por servir a Dios. Para llegar a ser eficientes, ellos tenían que ofrecer sacrificios animales que quitaron sus propios pecados. Y entonces llevaban ante Dios los sacrificios hechos por el pecado del pueblo. Dios les había dicho que la sangre de un animal expiaba el pecado, pero ellos tenían que admitir que esas ofrendas eran una clara indicación que dichos sacrificios no podían competir con la enormidad del pecado. El sacerdocio arónico exhibía los rasgos de la temporalidad de una inefectividad elemental y tenían que ser reemplazados. Jesús, el Salvador de su pueblo, hizo sacrificios por los pecados de ellos una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo como un supremo sacrificio para quitar definitivamente al pecado. Otra vez, cuando pensamos en los ritos humanos, en la misa, por ejemplo, es algo que tiene que repetirse una y otra vez. Y es una representación del sacrificio de Cristo. Es una abominación a Dios. Porque el sacrificio de Cristo trató de una vez para siempre el pecado. Y solo por medio de Él nos acercamos a Dios. Y nosotros, sí, por medio de su sacrificio, podemos decir, sí, soy ese hombre bienaventurado. Soy el hombre que tiene la salvación eterna. Tengo paz con Dios. ¿Por qué? Tengo un Salvador que es poderoso para salvar. Pasando al último punto, y en esto solo es un resumen de lo que hemos estado viendo. Jesús, el sumo sacerdote, hecho perfecto para siempre. Jesús fue hecho perfecto para siempre por todo lo que realizó para salvarnos.
Él pasó por toda experiencia humana, tentación, debilidad, sin pecar. Él obedeció perfectamente toda la de Dios. Él se ofreció como el sacrificio perfecto. Él venció la muerte y el pecado por su resurrección. Por todo eso, Él ha sido instalado a la diestra de Dios como su sumo sacerdote eterno y es poderoso para salvarnos eternamente. Dice el versículo 28, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Hombres débiles. Y eso es en contraposición a lo que hemos estado viendo de Jesús. Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Pero la palabra del juramento de Dios, que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Recuerdan, cuando dice hecho perfecto para siempre, no quiere decir que era pecador. Más bien, está resumiendo todo lo que tenía que pasar en su vida, su muerte y su resurrección, para llegar a ser nuestro sumo sacerdote perfecto. Es decir, Jesucristo no podía solo nacer, por decir, y tal vez morir, resucitarse e irse al cielo. No, tenía que pasar la vida humana. Todas las debilidades que nosotros pasamos, las tentaciones que nosotros pasamos. Y recuerden, voy a solo dar lectura a algunos versículos que hemos leído, hemos estudiado hasta hoy, que hablan de cómo fue hecho perfecto. Hebreos 2, 9 y 10. Hebreos 2, 9 y 10. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesucristo fue hecho perfecto por medio de padecer. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Versículo 17. Hebreos 2, 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen. Hebreos 4, 15. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 5, 7 en adelante. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hay otros versículos. Pero Jesús fue hecho perfecto en el sentido de fue madurado y llegó a ser nuestro sumo sacerdote perfecto por todo lo que Él padeció, lo que Él sufrió, por las tentaciones, por pasar por toda clase de experiencia humana sin pecar, sin rendirse a eso. Y por eso dice,
Otra vez, Hebreos 7:28, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al hombre hecho perfecto para siempre. Así que la pregunta es, ¿necesitamos otro sacerdote? ¿Por medio de quién nos vamos a acercar a Dios? Solo por medio de Jesucristo. Él es el perfecto sumo sacerdote. La perfección de nuestro Salvador en todo lo que Él es, todo lo que Él realizó a nuestro favor, significa que Él es el único Salvador perfecto. Él salva para siempre a todos los que se acerquen a Dios por medio de Él. Esta salvación es para que vivamos creciendo en santidad y para que tengamos la segura esperanza de la herencia eterna prometida. Y cuando nosotros hablamos, ¿no?, con familiares, vecinos católicos, por ejemplo, pueden preguntarles, ¿tienes una esperanza, una seguridad de salvación? ¿Tienes un Salvador que salva eternamente, que es poderoso para salvar? ¿En qué te basas para estar delante de Dios? Y la respuesta humana, y aún ya podemos hacer la aplicación de muchas iglesias evangélicas, dan respuestas como lo que yo hago, mi bautismo, mi asistencia a la iglesia, ¿no? Fui bautizado como niño o como adulto en otra iglesia evangélica. Sea cual sea, solo hay una respuesta correcta: por Jesucristo. Solo por Jesucristo. Y Él es poderoso para salvar, tanto del castigo, de la ira de Dios, también del poder del pecado, para que nosotros vivamos, andemos en novedad de vida. Recordemos la verdad principal esta mañana o esta noche. El sumo sacerdocio de Jesús continúa eternamente porque se basa en su vida inmaculada, indestructible, y también se basa en su sacrificio perfecto. Por todo lo que Él es, por toda su obra perfecta, Él es poderoso para salvar para siempre. Vamos a leer para terminar el pasaje de hoy. Hebreos 7, 23 a 28. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje que realmente nos infunde mucho ánimo, no por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros podemos hacer, no por nuestros propios méritos comparándonos con otras personas,
Más bien, mirando a nuestro perfecto sumo sacerdote y su perfecto sacrificio. Y ayúdanos a entender, Señor, la verdad de esto, que es confiar, descansar en ti. No hay otro, Señor. No necesitamos sacerdotes humanos aquí en la tierra. No necesitamos continuar ofreciendo sacrificios hoy en día. ¿Por qué? Tú te has sacrificado una vez para siempre. Y ya estás intercediendo delante de Dios a nuestro favor. Y por eso, toda tu obra, Señor, tú eres poderoso para salvar para siempre. Y te pido, Señor, que en medio de las dificultades diarias, los retos de la vida y aún nuestro propio pecado, debilidad, inconstancia, Señor, que podamos seguir volviendo la mirada a ti, entendiendo que tenemos paz con el Padre, porque lo hemos acercado por medio de Jesucristo. Gracias por eso, Señor, que una vez más recordemos todo lo que tú eres, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú continúas haciendo en este momento a nuestro favor. En tu nombre, amén.